Hola, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez aquí en el canal de Salud Perinatal. Bueno, pues, ¿qué creen? Otra vez estamos aquí con nosotros Esther Ihune, la doctora Esther Ihune, ginecobstetra. Esther, bueno, la sesión pasada hablamos de la menstruación, de cómo todo es el ciclo ovulatorio y cuando ya está listo el óvulo para ser fecundado. Bueno, pues ahora queremos que nos platiques un poquito o un muchito acerca de esta parte tan fantástica que es la reproducción humana, ¿ok? Claro que sí, claro que sí. Pues vamos a recapitular un poquito de la vez pasada, lo que es el ciclo menstrual. Y recordando esto, cada ciclo nosotros buscamos como mamíferos que somos, el reproducirnos y tener un embarazo. Y esto se lleva mes con mes. Ahora, vamos a hablar de qué pasa cuando sí ocurre la fecundación. ¿Y qué es la fecundación? La fecundación es la unión del óvulo con el espermatozoide. Si recordamos lo que habíamos comentado la vez pasada, el óvulo se queda suspendido esperando en la trompa de falopio o la salpinge, que es lo mismo, la llegada del espermatozoide. Okay. Entonces, al haber una relación sexual o coito, el espermatozoide va a llegar, muchos espermatozoides, pueden ser hasta 300 millones de espermatozoides que se eyaculan. Va a llegar uno solamente, bueno, llegan varios, pero el óvulo tiene la capacidad de seleccionar uno solo. Y de que éste penetre dentro del óvulo. Okay. Posteriormente que penetre, el óvulo va a bloquear como tal su membrana para que ningún otro espermatozoide pueda entrar y se fecunde 2 o 3 veces, porque esto nos llevaría a algo anormal. Okay. Entonces, lo normal es que un óvulo que lleva 23 cromosomas se una a un espermatozoide que lleva 23 cromosomas. Y esto nos va a dar un nuevo ser humano de 46 cromosomas. Okay. Recordando que los cromosomas es estas moléculas que llevan el código genético o la información genética, y a partir de este momento va a estar determinado tanto el sexo de este nuevo bebé, que viene la información en el espermatozoide, como el color del pelo, el color de los ojos y así muchísimas cosas. Entonces quiere decir que en este momento, ellos se juntan, se fusionan y se fusiona toda su información genética. O sea, la información genética del espermatozoide junto con la información genética del óvulo se junta 23, 23 y 46, que es el conteo normal de los cromosomas de una célula humana. Exactamente. Ok, exactamente. Ok. Entonces, si tú agarras una célula de tu piel, de tu cara, esta célula va a tener 46 cromosomas. ¿Solamente las que son de fecundación? ¿O las que...? Solamente los gametos, que son el óvulo y el espermatozoide, van a tener 23 cromosomas. Ok, perfecto. Pero si tú agarras cualquier célula de tu cuerpo, una célula de tu hígado, tiene 46 cromosomas. Y esto es lo normal. Ok, perfecto. Y bueno, y algo también importante que quiero que expliques, ¿no? Porque aquí lo va a explicar la profesional en esto. Explica un poquito acerca de esta parte del sexo. ¿Cómo se selecciona el sexo de esta fusión de los gametos? Ok, bueno, esto es algo también muy interesante porque todos los óvulos van a tener información de X. Todos los cromosomas de los óvulos van a tener... van a ser mujeres, por así decirlo. Y cuando se fusionan con un espermatozoide que lleva un cromosoma X, va a dar un XX y esto va a darnos una niña. Ok. Pero si el cromosoma sexual de este espermatozoide es Y, nos va a dar lo que es un niño. Ok, y ese es el cromosoma número 23, sí. ¿de acuerdo? Exactamente. Ok. Y bueno, entonces el sexólogo pone el hombre. Ok. Eso es importante saber. Diferente de como se creía antes, pero sí, ahora ya es bien sabido que el sexo viene de los espermatozoides. Ok, muy bien, qué interesante. Y bueno, entonces se fusionan y se hace como que, yo les digo que se hace como una masita, ¿ok? Y se combinan toda la información genética. Y acá dices, como dices tú, del color de ojos, el pelo, si va a ser alto, si va a ser flaco, si va a tener alguna predisposición a algún tipo de enfermedad o no. Esto todo pasa en el momento de la fecundación. Exactamente, y viene de papá y de mamá. Los dos aportan el 50 y 50% de la información genética. Ok, y bueno, entonces ya se fecundó este huevo, ¿ahora qué? Ok, se va a quedar en la trompa, esperando un poquito a dividirse.
si se acuerdan de que lo que es un embrión ya es como tal esta fusión de los dos núcleos de los gametos. Y en etapa de blastocisto, que es una etapa del embrión normal, se va a ir a la cavidad uterina, a este endometrio que habíamos dicho que es como una camita. Y que está gordo. Está grueso por los estrógenos que secretó este óvulo maduro. Y se va a anidar. Literalmente es como una semilla que se va a meter adentro del endometrio y poco a poco va a ir creciendo. Y nos va a dar este nuevo ser humano. Ok, muy interesante. Y bueno, desarrollo embrionario no vamos a hablar ahorita porque tenemos esa sesión para otro día, ¿ok? Pero bueno, a ver, dime una cosa, Esther. Así se suena, pero padrísimo, ¿no? Sí, la mujer se quiere quedar embarazada, tiene su relación y se queda embarazada, ¿ok? Pero a ver, ¿qué pasa cuando no se quedan embarazadas? ¿Qué porcentaje? Yo veo que muchas mujeres intentan, bueno, parejas intentan quedarse embarazadas y un mes tras otro, y no hay un embarazo. ¿Qué está pasando acá? O sea, suena como que muy fácil, muy sencillo. Se fusionan los gametos, y llegan a la trompa y se anidan, pero en realidad es un milagro esto. Sí, es un verdadero milagro. La verdad es que la fertilidad es algo súper complejo y es de los milagros más grandes que podemos ver en el cuerpo humano. O sea, desde que se fecunda un óvulo hasta que llega un bebé a nacer. A término. A término, que llegue a término y que llegue a nacer sano y vivo, es un verdadero milagro. Pero bueno, curiosamente, aunque nosotros vemos que somos muchos y hay sobrepoblación, y siempre están hablando de la contaminación y cómo sobrepoblación humana, la fertilidad del ser humano no es tan efectiva. Como ¿no? No. Yo pensé que era muy efectiva. No, solamente el 20% de las relaciones sexuales van a terminar en un recién nacido vivo. 20%. 20%. Es muy bajo. Es bajo. Ahora, sin embargo, la tasa de embarazo, más o menos en una pareja que está buscando como en estas relaciones sexuales de forma regular, el 85% de las parejas van a lograr un embarazo espontáneo a los 12 meses de intentarlo. Ok. O 85%. Eso es alto. Eso es alto, es algo normal, porque nosotros estamos pues creados para reproducirnos. Ahora, vamos a hablar ahora sí del término de infertilidad. Ok, sí, por favor. La infertilidad es como tal una enfermedad que ya se definió como tal por parte de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y la prevalencia es más o menos del 10 al 15% de las parejas que intentan embarazarse. Ok. Solamente este 10 a 15% que no logró embarazarse en el primer año de intentarlo van a caer en este rubro. Ok. Entonces no es tan alto. No es tan alto. No es tan alto. Entonces, si una pareja no se embaraza en el primer mes, pues hay que dejarlos. O sea, 12 meses es lo normal. Una pareja que esté intentando, si no se queda embarazada 1, 2, hasta 12 meses, se considera normal. Depende de la edad de la mujer. Entonces voy a hablar un poquito de la definición de infertilidad. En mujeres menores de 35 años, se considera un año de relaciones sexuales regulares, que es de 3 a 4 veces por semana, con eyaculación intravaginal, sin uso de ningún método anticonceptivo, ni siquiera espermicidas, y que haya, pues, obviamente, la eyaculación. Claro. O sea, esta es una pareja que quiere buscar. Sí. Entonces, si quiere buscar, pues obviamente que tiene que ser esto. Pues hacer el intento. Y hacer el intento y sin tener ningún tipo de bloqueos por ningún lado. Claro. Okay. Y en mayores de 35 años se considera 6 meses. La misma definición, pero ahora sí el periodo es un poquito más. Claro, porque ni modo que le des otro año y entonces estás perdiendo meses de tiempo. Claro. Ok, perfecto. Entonces, en cuanto al diagnóstico de infertilidad es este. Estos son los criterios. Ahora, ¿qué pasa cuando nos llega una pareja que ya cumplió estos criterios y se quiere embarazar y lo ha intentado y no logra embarazarse? Pues tenemos que estudiar varias cosas. Es muy importante que consideremos que la mujer y el hombre como tal son una pareja y aportan el 50% y 50%. La verdad es que no nos gusta decir culpas, porque aquí no es culpa para nada, ni responsabilidades, pero pues sí tenemos el 50% de aportación hacia que se forme a ese nuevo bebé. Entonces tenemos que investigar a las dos personas. Ok.
¿Siempre se investiga desde el principio de las dos o dan chance primero? A menos que sea muy obvio. Por ejemplo, si es una mujer que no ovula, que tiene diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico o que tiene alguna otra alteración, por ejemplo la prolactina, pues a lo mejor se induce la ovulación y nos esperamos un poquito. Ok, gracias. Depende mucho también de la edad de la pareja. Ajá. Como le decimos, la verdad que la fertilidad es una carrera contra el tiempo. Entonces, a veces lo que queremos es tener un recién nacido vivo en casa en el menor tiempo posible, porque nosotros pues vamos haciéndonos más grandes y los óvulos, a diferencia de los espermatozoides, pues ya nacimos con ellos y se van a ir haciendo más viejitos con nosotros. Entonces sí es importante considerarlo. Sí. Esther, a ver, dime algo. Y entonces, ¿cuál es la mejor edad para tener a un bebé? O sea, ¿hasta qué edad la mujer se considera fértil? Bueno, la mujer se considera fértil hasta los 40 años, 41, 42, eso depende de cuándo esté ovulando. Y la verdad es que en medicina no hay absolutos. O sea, si te digo, no, es que ya tienes 42 años, ya no te vas a embarazar. Pues no, la verdad te mentiría si te dijera que no he visto mujeres de 45, 48 años embarazadas de forma espontánea. Sí. Pero sí, vamos a hablar un poquito de la calidad de los óvulos. No es lo mismo un óvulo de una mujer de 23, 24, 25 años que un óvulo de una mujer de 38 años. Una pareja que está en edad, ¿ok? Como dijimos anteriormente. ¿Cómo la abordas? ¿Qué pasa con esta pareja que no puede quedarse embarazada? Y bueno, ¿y cuáles serían los problemas más comunes que tienen este tipo de parejas? Ok, cuando una pareja viene a consultarnos porque no se puede embarazar, es importante valorarlos a los dos, como lo dijimos. Y bueno, la mujer, como es la persona que va a tener a ese bebé dentro de sí, y tenemos que ver que hay integridad de ciertos factores. Lo voy a dividir por factores porque es más fácil estudiarlo y para que se entienda un poquito más así conceptualizarlo. Entonces vamos a hablar del eje endocrino ovárico y es lo mismo que decíamos del ciclo menstrual. Tenemos que ver que hay una integridad en lo que el cerebro le dice a los ovarios y cómo estos responden, que sí estén formando los estrógenos, que estén ovulando, que sí esté respondiendo ante el jefe, que es el cerebro. Ahora también tenemos que ver la prolactina, la TSH, cómo están, si está normal, la tiroides, si tiene una hiperprolactinemia, que habíamos dicho que es la elevación de la prolactina en la sangre. Entonces ya si descartamos que esta mujer está normal en este aspecto, está ovulando, entonces podemos quedarnos tranquilos en ese aspecto. Pero hay otros aspectos importantes que tenemos que estudiar, como por ejemplo que las trompas estén permeables. Y este factor se llama factor tubo-peritoneal. Por ejemplo, una mujer que ya tuvo alguna apendicitis complicada, pues tiene más riesgo de tener adherencias adentro de su cavidad abdominal o de tener alguna trompa tapada. O, por ejemplo, alguna cirugía anterior, endometriosis, que la endometriosis se entiende así porque es la implantación del endometrio fuera de la cavidad uterina, que esto no es normal. Y puede llegar a darnos más adherencias. Entonces, si ya vemos con un estudio que se llama histerosalpingografía u otros estudios que se pueden realizar. Una adherencia que es como un tejido, ¿verdad? Sí, como una cicatriz. Así como tú te cortas y cicatrices por fuera, nosotros también podemos llegar a cicatrizar por dentro. Entonces, una trompa que tiene movilidad normal puede llegar a quedarse pegada y no puede llegar a recoger el óvulo. Y entonces por eso. Y eso puede ser. ¿Y eso qué? ¿Se corrige con cirugía? Se puede corregir con cirugía. Sin embargo, se trata de no tocar las trompas. Hay que ver si estas son permeables. Si pasa de forma normal el óvulo y lo puede captar, perfecto. Por lo menos tenemos que tener una trompa permeable. Y ahora, este estudio que dijiste que se hace para checar que las trompas estén permeables, que tengan su funcionamiento, sus conductos normales, ¿este estudio se hace? ¿Quién lo hace o cómo es? Este estudio lo manda a pedir el médico y se hace por medio de rayos X. Se coloca una cánula como un popote adentro del útero y se inyecta un medio de contraste. Y se toman unas placas, una radiografía así como las toman en el tórax. Se toma una placa del útero y se puede ver cómo se pintan las trompas y después vemos cómo como contraste se sale de la cavidad y se pinta toda la cavidad abdominal.
Ah, ok, entonces quiere decir que la sí trompa hay, como que flujo de lo que inyectaron. Exactamente. Ah, y ok, sí, porque todo de adentro es chiquititito. Claro, sí. Y el óvulo es chiquititito. Sí. Ay, muy bien, qué interesante. Ok, a ver, ¿qué otra cosa Otro más? factor importante es ver cómo está el útero, porque va a ser el que va a recibir a este embrión. Entonces podemos tener algún pólipo o algún mioma, algún crecimiento anormal dentro de esa cavidad y pues no va a permitir que haya una implantación de ese embrión. Oye, ¿qué diferencia hay entre un mioma y un pólipo? Un pólipo es una crecencia, un crecimiento del endometrio hacia la cavidad y va a estorbar ahí para que se implante el ¿Qué sería? embrión. ¿Como un pellejito? Como un pellejito, como una verruguita, por así decirlo. Ok, Una carnosidad. Y el mioma es tejido muscular que está en el útero, que crece, es como un tumor benigno, pero puede llegar a crecer hacia la cavidad y robarle espacio a ese embrión. Ah, y entonces el embrión cuando llega, está fecundado y trata de anidarse, de implantarse, no, como que no entra, no cabe. Sí, o sea, como que le está robando el espacio. Ok. Sí. Entonces también tenemos que valorar cómo está ese útero. Otro de los factores importantes es el factor cervical, ver si no ha habido infecciones importantes, descartar como que haya habido clamidia, gonorrea, ureaplasma, que son algunas bacterias pues, que pueden llegar a existir ahí y nos pueden hacer como adherencias, también oclusiones de la trompa, porque al inflamar pues puede provocar que cicatrice y que se ocluya la trompa. Entonces, en cuanto al factor cervical, tomamos unos cultivos. Ok. Bueno, pues aquí estamos hablando de que ni siquiera los espermatozoides alcanzan a llegar. Exactamente, sí, porque cambian la acidez del el pH de la vagina y otras cuestiones. Ok. Y bueno, eso es en cuanto a la mujer. Y ahora vamos a pasar al hombre. Al hombre, pues lo que queremos es su semen, su esperma. Pero que el hombre tenga el semen normal en calidad y cantidad, esto nos va a decir que tiene un eje normal en el cerebro hacia el testículo. A ver, el semen es una cosa y los espermatozoides son otra cosa, ¿no? El semen o líquido seminal es lo que contiene a los espermatozoides. Los espermatozoides son las células como tal. Ok, entonces el semen viene junto con los espermatozoides. Exacto, es el líquido que baña a los espermatozoides y lo va a proteger para que pueda pasar. Y que le da toda la fluidez. Lo que es la fluidez. Ok. Exactamente. Entonces, cuando nosotros tenemos la muestra de un hombre, lo que vamos a estudiar son muchas cosas, como desde el color, el pH del semen, la viscosidad, la licuefacción, si hay algún olor anormal. Y ya a modo de microscopio tenemos que ver qué cantidad tiene de espermatozoides. El conteo. Exactamente, el conteo. ¿Qué tanto se mueven esos espermatozoides? Porque se pueden mover de forma progresiva, pero también se pueden dar círculos en su eje. ¿En serio? Claro, sí. ¿Por qué? Así. Son tantos espermatozoides que la verdad es que si son pocos los que hacen esto no nos importa, porque tenemos algunos que sí se mueven normales. El problema viene cuando se mueven varios en su propio eje o se quedan estáticos. Y también hay que ver cómo están formados, que tengan una cabeza, un cuello o pieza media y una cola. Muchas veces vienen con dos cabezas pegadas o la cola está fragmentada y esto es como en números exponenciales, o sea, vemos mucha cantidad de espermatozoides anormales y eso no es pues normal, valga la redundancia. Sí, porque yo sé que en una eyaculación sí pueden haber muchos espermatozoides que vienen así con dos cabezas, dos colas, claro, etcétera. eso es lo normal. Sí. Y esos generalmente ni fecundan ni nada. O sea, fecunda como dicen. Se van a quedar en el camino y el que llega hasta el óvulo es el más apto, para así decirlo. Okay. El más adaptado al medio y todo es el que va a llegar y va a sobrevivir. Ok, entonces el conteo es muy importante, ver el color y bueno, todas las serie de cosas que acabas de decir que están súper difíciles. Okay. Bueno, y entonces ya tienes esto. ¿Y ahora qué? Ok, hay que ver de forma individual a cada pareja. ¿Cuál es el problema? Obviamente es raro ver una pareja que solamente tengo una de estas situaciones. Generalmente tienen 2 o 3, pero las podemos corregir. Y dependiendo de lo que tengan ellos, podemos individualizar el tratamiento. Y el tratamiento lo podemos dividir como en estratos o en complejidad. Y vamos a empezar por una mujer, por ejemplo, que no ovula, pues la voy a hacer ovular. Con pastillas.
y le voy a decir, ya me aseguré que ovulaste, ahora lo que necesito es que tengas relaciones. Y eso se llama inducción a la ovulación más coito programado. Ok, les dicen, este día a esta hora. Exactamente. Ok, exactamente. Perfecto. Eso es en el supuesto de que la mujer no ovule, ¿ok? Pero supongamos que ya nos dimos cuenta que la mujer sí ovula, que tiene su eje endocrino ovárico normal, pero tiene una trompa tapada y tiene una trompa así permeable, ¿ok? Y el hombre está bien, pero no está tan bien. Bien, ¿qué me refiero? Tiene que tener por lo menos 4% de morfología normal para lograr un embarazo espontáneo. Si tiene un 2% o un 3% de morfología, pues probablemente se vayan a embarazar solos. Pero yo me tengo que asegurar que sea en el menor tiempo posible. Entonces ahí lo que les puedo ofrecer, porque además tenemos solo una trompa permeable, podemos decirles, ok, vamos a hacer una inseminación intrauterina. Ok, ¿y eso cómo funciona? ¿Cómo se hace? La inseminación intrauterina es obtener una muestra de semen de este hombre, se va a lavar, se ponen unas sustancias para que los espermatozoides se muevan mejor. Yo preparo a la mujer para que ovule, me aseguro que ovule, y entonces yo voy a inyectar este semen preparado por medio de una cánula o popotito que va dentro del útero, y yo voy a inyectar este semen. O sea, me estoy saltando toda la parte del cervix, del cuello del útero. O sea, lo inyectas directamente al endometrio. Al endometrio. Pero está el endometrio y entonces el óvulo está esperando allá arriba. Hasta allá. Porque ya ovuló. Ok, y entonces todavía tienen que caminar, o sea, tienen que nadar hasta allá. Exactamente. Ok, perfecto. Pero yo ya los hice que mejoraran su movilidad y dejé a los mejores. Ok, esa es como que la primera parte. Si esto no funciona, ¿qué sigue? Ok, si esto no funciona, o por ejemplo, en mujeres que tienen las dos trompas tapadas, ya intentaron, bueno, ya vimos que sí tienen las dos trompas tapadas, el hombre tiene 1%, 2% de morfología, es pues muy difícil que se embaracen solos, porque tienen las dos trompas tapadas, no hay óvulo que pueda pasar. Entonces aquí lo que hacemos es algo que se llama fertilización in vitro. Ok, esa es la famosa. Exactamente. Okay. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a hacer que tu cuerpo produzca varios folículos, que son estas bolsitas de las que hablábamos hace rato, pero no las voy a dejar ovular, las voy a obtener yo antes. ¿Y esto cómo se hace? Por medio de un ultrasonido. Yo te voy a dar, vamos a dar un ejemplo. Te voy a dar unas inyecciones en tus primeros días del ciclo. Yo voy a medir por medio de ultrasonido las bolsitas y ya tengo varias bolsitas porque yo no quiero solo un óvulo, quiero varios óvulos, ¿okay? Porque tengo que correr el mejor riesgo. Aparte que es un procedimiento caro. Entonces, ya que obtuve ciertos tamaños, te digo, ya estás lista. O sea, tienes ahí, ¿cuántos preparan? ¿Unos 6 folículos? Pues se trata de que sean lo más que nos pueda. Lo más que se pueda. Pero también tenemos que tener ¿Cómo cuánto cuidado. más o menos? Pues lo ideal, pues serían más o menos 15. Ah, ¿en serio? Ok, mira. Sí. Ok, 15. Y de esos 15... Ok, ya, sigue. Está muy interesante. Medimos y decimos, ya estás lista. Entonces yo te voy a dar un medicamento para que tú se acaben de madurar estos óvulos y se pongan como más bonitos. Pero no quiero que ovules. Que se queden frenados. Sí, que se queden frenados. Okay. Entonces yo te preparo y bajo una anestesia, una sedación ligera, por medio de un ultrasonido similar al que te estoy haciendo estos días anteriores, con una aguja punciono estos folículos, los obtengo. ¿A través del abdomen o de vagina? No, de vagina. Ok. Se obtienen estos folículos, ni duelen, la verdad es un procedimiento muy noble. Para la mujer. Como que succionan. Se succionan y ahí se van a un laboratorio. Y en el laboratorio los embriólogos limpian estos óvulos y esperan la muestra del hombre. El hombre da la muestra, se lava también esta muestra y se dejan alrededor del óvulo para que ellos solitos hagan la fertilización. Y hagan esta fecundación que es la fusión. Sí. Y entonces, ¿y qué pasa? ¿Y si hay 15? Los vigilan. ¿Y qué tal si todos? Pero es difícil que los 15 fertilicen. Generalmente se baja un porcentaje. Baja un porcentaje, se fertilizan más o menos el 80% y bueno, se dejan en vigilancia. Los vamos a vigilar en una incubadora que tiene características similares al cuerpo, con el pH pues lo más parecido al cuerpo, y más o menos en el día 3 o el día 5 se vuelven se vuelve a preparar a la mujer y se colocan dentro de la cavidad uterina. Dentro del útero. Ya como embrión. Exactamente. Y es el 5.º día, entonces está listo para mirarse. Exactamente. Ok, wow. ¿Y a los otros?
Hay veces los dejan congelados, Se ¿verdad? congelan, sí. Ajá. Se congelan porque pues son embrioncitos. Sí, son embrioncitos y puede ser que los se queramos en vuelvan el para siguiente la ciclo. próxima, Claro. para no hacer todo este Exactamente. procedimiento otra vez. Entonces supongamos que ya tienen un bebé recién nacido en su casa, pasan 2, 3 años y dicen me quiero volver a embarazar. Y ahí están. Perfecto, ahí están como los mamuts congelados, listos Qué para interesante. usarse. Se vuelve a preparar, pero ahora ya no queremos preparar los ovarios. Queremos dejarlos apagados. Claro, Porque lo ¿por qué? único que quiero en este momento es el endometrio, que se vuelva a esponjar. Ajá. Entonces doy medicamentos para que se esponje este endometrio, descongelo estos embriones y los paso. Y bueno, a ver, dime una cosa. Y ahora, bueno, ¿y si no funciona, hay otra técnica? Sí. La otra técnica es la inyección intracitoplasmática de estos espermatozoides, perdón. Entonces, si vemos que hay una movilidad de estos espermatozoides muy baja, o que están anormales, lo que vamos a hacer es elegir uno en el microscopio y lo vamos a inyectar nosotros dentro del óvulo. Y vamos a esperar a que se fusionen solitos los núcleos. Ok, pero entonces, todo el procedimiento es el mismo el anterior. Igual, lo mismo, cómo sacan los óvulos de la mujer, cómo se Exactamente. saca la muestra de esperma y se preparan, se lavan, como lo estás diciendo, y entonces aquí agarras un solo espermatozoide. Está chiquititito. Y Sí. lo metes adentro del óvulo. Exactamente. Eso O se sea, llama a la ICSI. fuerza. Exactamente. Ok, ¿y ese procedimiento cómo se llama? ICSI. ICSI. Ok, y lo metes y entonces, pues, fecunda, ¿no? Sí, lo ¿O hacemos no que... qué? Pero te falta que se fusionen los núcleos. Y esto depende mucho de la información genética del espermatozoide y del óvulo. Y igual, las tasas bajan un poquito cuando lo hacemos, pero si tenemos varios óvulos, tenemos más probabilidad. También depende mucho de la calidad de la muestra del hombre, pero bueno, pues nosotros vamos a provocar esta inseminación, Ajá. por así decirlo, y vamos a esperar a que solitos los núcleos se fusionen y que se vuelva, los vamos a estar vigilando a lo mejor 24 horas y vamos a decir, sí se formó un embrión. Hay algunos que se van a detener en su crecimiento y la verdad es que la naturaleza es muy sabia y cuando esta información genética no viene bien, se detienen. Mira qué interesante. Y si igual, al tercer o quinto día se puede Exactamente. poner y se transfieren los embriones transfiere. y ya. Ay, qué interesante. Ay, pues qué padre, Esther. La verdad, te felicito. Qué Muchas información gracias. tan importante. Bueno, estoy impactada de ti, la verdad. Gracias. Muy bien, muy bien. Esto de estudiar biología en reproducción no es algo tan sencillo. Hay muchos padrísimo. temas muy complejos. Y bueno, pues muchísimas gracias. gracias por la invitación. Muchas Y bueno, gracias. pues estamos aquí en Salud Perinatal. Claro que sí. Muchas gracias, Bye. bienvenidos. Gracias.